Hoy lo que les quiero compartir es una experiencia que tuve en un curso que nos invitaron para participar en Brasil con el doctor Lino Sander de Carvalho, que es parte de mi comisión asesora de tesis, y la doctora Aurea Ciotti, que es especialista, es oceanógrafa especialista bueno, en todos estos temas y más que nada en fitoplancton en océano y en muchos de estos temas de los que voy a hablar ahora. Así que, bueno, primero voy a hacer un repaso por conceptos básicos de oceanografía bióptica del libro de Mobley, que es muy conocido, de Ocean Optics. Y después voy a mostrar un poco las actividades que hicimos allá en el curso en un muestreo en el mar, reunido con un montón de equipos que ellos tienen del INPE, en colaboración con el INPE. Y bueno, hicimos ahí un muestreo y una caracterización óptica del agua y de la calidad del agua. Bueno, como dije, voy a hablar de las propiedades que se tienen inherentes y aparentes. Ahora voy a contar un poco qué es eso y con qué instrumento de medición podemos medir esas propiedades ópticas, tanto en laboratorio como en campo, y después cómo se relacionan estas variables ópticas con variables de calidad de agua, que es el fenómeno que nos interesa. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo describir y medir las propiedades ópticas del medio material, ya sea el agua o el aire, o la interfaz agua y aire, a través del cual la luz se propaga, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la fuente de iluminación, que es el sol, eso interactúa con el aire, interactúa con el agua, entra al agua, interactúa con los componentes que tenemos en el agua, que son los que nos interesa sobre todo caracterizar, sufre distintos transformaciones o distintos fenómenos, y luego nos vuelve al satélite, que es lo que nosotros podemos detectar. Entonces, como dije antes, las propiedades ópticas del agua se dividen en inherentes y aparentes. Inherentes son las propiedades de un medio que no dependen del campo de luz ambiental en el medio, es decir, que no depende de cómo se ilumina o de qué luz tengo, que en física el campo de luz es la función que describe la cantidad de luz que viaja en cada dirección, en cada punto de la estación. Las inherentes no dependen de la luz, de cómo yo estoy iluminando, sino que son propias del material, en este caso el agua. Aparentes tienen que ver justamente con las propiedades del medio que dependen de las IOP, o sea, dependen tanto del medio como de la estructura geométrica direccional del campo de luz ambiental, están directamente relacionadas con el campo de luz, y además muestran suficientes características regulares y estables para ser descriptores útiles de masa de agua. Esas son las que nosotros podemos usar para caracterizar con satélite. Bueno, esto es un repaso súper detrás de esto, pero básicamente para que entendamos qué son las propiedades ópticas, o IP por su sigla en inglés, que es Inherent Optical Properties, tienen que ver con la absorción y la dispersión, básicamente. Entonces, la absorción se describe con el coeficiente de absorción, y la dispersión o el scattering se describe con la función de scattering volumétrico. Principalmente, ¿no? Hay otras fórmulas y otras formas de describir. Entonces, por un lado tenemos absorción, que la luz es captada por la materia, convirtiendo su energía radiante en otras formas, como la disipación de calor, transiciones electrónicas, etc. Y como dijimos, se describe principalmente con el coeficiente de absorción, o bueno, con los efectos de absorción que podemos calcular. La dispersión se divide en dispersión elástica y dispersión inelástica. La dispersión elástica tiene que ver con un cambio de dirección, pero no hay un cambio de la longitud de onda o en la energía, ¿sí? Simplemente se cambia la dirección. Y la inelástica tiene que ver justamente con un cambio de la longitud de onda o en la cantidad de energía, y es normalmente a una longitud de onda más larga y en una dirección diferente. O sea, cambia la dirección y cambia la longitud de onda, o puede cambiar solo la longitud de onda. Y este se describe mejor con la función de dispersión volumétrica. Bueno, ay, toqué el micrófono, pero no escucho nada. ¿Qué hacemos con las IOP en nuestro caso de estudio, digamos, en lo que nos interesa a nosotros? Bueno, las IOP son entrada a la ecuación de transferencia radiativa que a nosotros nos interesa resolver para poder caracterizar, por ejemplo, la radiación, o la radiancia. Entonces, con las IOP, más las condiciones de iluminación, de contexto, o sea, cómo
cómo está el contexto del cielo, etcétera, podemos resolver la ecuación de transferencia radiactiva. Por otro lado, ¿por qué es importante la absorción en nuestro caso de estudio, calidad de agua? Bueno, la fisiología del fitoplancton está directamente relacionada a la absorción que tienen los pigmentos, que tienen las algas dentro, que es uno de los más conocidos, la clorofila A, o el que más se utiliza. Y este pigmento va a interactuar absorbiendo luz, y es lo que nos va a nosotros poder permitir caracterizar los distintos tipos de fitoplancton o la cantidad de fitoplancton que tenemos. Y además, también podemos caracterizar la materia orgánica disuelta, que es el sedón, que es otro tipo de partículas que va a interactuar con la luz y va a absorber luz, y con las partículas no algales o posibles contaminantes. Se le dice NAP a todo el resto que no es algas. Es una especificación muy, muy amplia. Estos son los típicos espectros de absorción teóricos modelados de estos componentes. El primero a la izquierda es el del agua, donde el pico de la absorción por el agua es débil en azul y fuerte en el rojo, y lo hacemos que sea inverso a la reflectancia, es por lo que vemos el agua azul principalmente. Después, la absorción del fitoplancton, bueno, es muy variable dependiendo las especies, pero todos en general tienen clorofila A, y esto hace que haya picos de absorción en el azul y rojo por parte de la clorofila A, y tendría esta forma. Y la absorción del sedón y de NAP es muy similar, teniendo picos en el azul, pero principalmente se diferencia por una cuestión de tamaño. El sedón es lo que se filtra y pasa a través de filtros de 0,2 a 0,7, no, de 0,2 a 0,7 micrómetros, y así se diferencia el NAP de sedón, pero bueno, el espectro es muy parecido. Estos son espectros de absorción total, también modelados, pero que muestran un poco lo que les decía antes. En ambientes oligotróficos, donde las concentraciones de material suspendido y suelto son muy bajas, el coeficiente de absorción va a estar dominado por el agua, que la mínima absorción está en el azul. Entonces, por eso vamos a ver el agua azul. Y en los ambientes, esto estamos simplificando mucho, ¿no? Pero para entender un poco hacia qué vamos cuando usamos los espectros de absorción. Los ambientes eutróficos presentan altas concentraciones de material suspendido y disuelto, y eso va a ser lo que domine el coeficiente de absorción. Puede ser de algas, puede ser de otro tipo de material suspendido, pero la mínima absorción se va a desplazar hacia el verde, lo que hace que tenga ese color más característico, bueno, no solo por eso, sino por muchas cosas. Pero para que vean por qué es importante entender los fenómenos ópticos que vemos en el agua para relacionarlo con las variables de interés. Bueno, ¿por qué es importante la dispersión? La dispersión, justamente, para comprender la propagación de la luz, pero además porque con un poco de absorción, y si tenemos mucha dispersión, va a ser mucho más importante el fenómeno que si tenemos poca dispersión, ¿sí? ¿Qué hace la dispersión? Por ejemplo, estas frases me parecen re interesantes, porque por ahí no tenemos en cuenta esta visión, pero la dispersión, si no hubiese dispersión, la tela de dispersión en los océanos no sería posible, porque no podríamos entender cómo se ha modificado el campo de luz en el agua, porque sin dispersión elástica, la luz solar elástica entonces era la que no cambiaba la longitud de onda, pero cambia la dirección. Entonces, ¿qué hace? Eso que vuelva luz. La luz solar descendente no volvería y seguiría dirigiéndose hacia las profundidades oceánicas, y acabaría siendo totalmente absorbida, y el océano tendría un tenue color rojo debido a la fluorescencia de clorofila y no el color. Y sin dispersión inelástica, o sea, con un cambio de la longitud de onda, el océano sería negro porque no habría ni dispersión Raman ni fluorescencia para crear esta pequeña cantidad de luz ascendente que nos llega. Entonces, nos llega la luz gracias a los fenómenos de dispersión. Bueno, el fenómeno de dispersión es muy complejo, pero lo único que quería resaltar en el caso del agua y el aire es el que nosotros utilizamos el índice de refracción para entender cómo va a variar, hacia dónde va a ir, o cómo va a cambiar la dirección de la luz. El índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en el medio. El medio nuestro, en este caso, es el aire y el agua. Entonces, la dispersión elástica se produce por la interacción entre la luz y la materia cuando pasa de una región con índice de refracción a otra, o con un índice de refracción distinto. El agua y el aire cambia el índice de refracción, tenemos un tipo de dispersión. Y después tenemos la reflexión en superficie,
que es la dispersión causada por un cambio en el índice de refracción en el límite, o sea, es la parte superficial en el límite entre el agua y el aire, y después tenemos la reflexión en volumen, que es la dispersión causada dentro de toda la masa de agua, que eso se produce porque hay un cambio de densidad por la temperatura del océano. Entonces, ahí se produce un montón de dispersión dentro de la masa de agua, que eso también nos genera este cambio de dirección en la luz. Bueno, esas son las inherentes. Ahora vamos a las aparentes. Y las aparentes, al revés que las inherentes, que eran entradas de la ecuación de transferencia radiativa, son una salida. Justamente la ecuación la usamos para obtener las variables radiométricas, y de las variables radiométricas obtener las propiedades ópticas aparentes, que son básicamente ratios entre las variables radiométricas. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero se usan, justamente son difíciles de medir, las AOP in situ, en cambio es más fácil medir variables radiométricas. Se miden las variables radiométricas y se usan ratios de estas variables, y además son más estables frente a pequeños cambios ambientales. Esta es la parte 2 de la definición de lo que es una propiedad óptica aparente, que tiene que ser estable. Las que yo me voy a centrar son las que, bueno, nosotros medimos en el curso, y además somos las que más usamos nosotros también. Pero acá tienen una tabla con casi todas o muchas de las funciones o de los nombres de las propiedades ópticas aparentes. Las más comunes son el coeficiente de atenuación o funciones del coeficiente de atenuación, que eso tiene que ver con una de agua, así como va teniendo el agua, y después las reflectancias que usamos nosotros, y bueno, los conceptos. La reflectancia y irradiación es también, digamos, para empezar a entender qué es lo que nos vuelve, ¿sí? Entonces, lo que medimos es la relación entre las irradianzas espectrales, que son del plano ascendente y el plano descendente. ¿Qué es la irradianza? La cantidad de radiación que viaja en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, esto lo que vamos a medir es lo que nos llega del Sol y lo que vuelve, ¿sí? Que es lo que se ve en este gráfico. Lo azul sería la descendente, y la roja sería la ascendente, o upwelling o downwelling. Entonces, básicamente, es un ratio entre la cantidad de luz que nos llega y la cantidad que vuelve, y se mide con este tipo de sensores, o en realidad colectores, que se llama colector coseno. ¿Sí? Entonces yo estoy midiendo así, en todas las direcciones. Eso es irradianza. Y después tenemos la reflectancia de teledetección, que puse el nombre en inglés porque sí sale en los libros. Ay, me olvidé de cambiar esto. Bueno, no importa. Tenía que corregir una cosa. La reflectancia de teledetección se evalúa justo por encima de la superficie del agua, y ahora vamos a utilizar la radianza, que por ahí es lo que más estamos acostumbrados a escuchar nosotros, que la radianza se mide en un ángulo que se llama ángulo sólido, ¿sí? O sea, todos los sensores para medir radiancia in situ miden en un ángulo igual que el satélite, ¿sí? Entonces ya no es en todas las direcciones, sino en el ángulo sólido este que está dibujado ahí con este cono negro. Entonces básicamente es la luz que sale del agua en esa dirección, toda la irradiación que nos llegó del Sol. Así se mide la radiancia, en este caso del agua. La reflectancia, perdón. Entonces es justamente la luz que sale del agua, que ha entrado en la masa de agua desde el aire, se ha dispersado en todas las direcciones dentro del agua y se ha transmitido a través de la superficie. Era para ponerlo más simple. Bueno, esto sería justificar por qué usamos remote sensing reflectance y no irradianza o reflectancia de irradiación. Sería traducción. ¿Qué hacen en el libro de Mobley? Usan este software, que además se los quería mostrar porque es un software que estamos empezando a investigar y es muy útil, que se llama Hydrolight, que es un software de simulado para hacer estos simulados con distintas, usa un modelo numérico de transferencia radiativa, y uno puede setear distintas condiciones ambientales. En este caso, lo que hace es setear distintas concentraciones de clorofila, distintas velocidades de viento y distintos ángulos solares. Y en función de eso, hace un espectro de la superficie marina. Entonces, lo que muestra a la izquierda es la reflectancia de radiación, y a la derecha la remote sensing reflectance. Y el de la derecha, que es el que mide en una dirección de un ángulo sólido, que no es a nada de ir, que sería
como lo que mide el satélite, es mejor propiedad óptica aparente de espectro del medio porque es menos sensible a las condiciones del cielo y al ángulo cenital del Sol, mientras que sigue siendo muy sensible a las diferentes propiedades inherentes, es decir, lo que a mí me interesa medir como la perfil, etc. Fíjense que acá la variación es mucho mayor en el de la izquierda que en el de la derecha, que son mucho más parecidos los espectros frente a variaciones en el medio. Entonces, bueno, eso me parece interesante también para justificar por qué los satélites miden eso. Bueno, después en la práctica, lo que les quería dejar también es, esa cita es de un review de protocolos de cómo medir radianza que sale del agua, y también hay uno de cómo medir irradianza. Está súper claro, súper explicado cómo se tienen que usar los equipos y qué es lo que hay que medir, qué es lo que hay que hacer. Están muy, muy buenos esos papers para el que quiere empezar a medir y ver cómo se hace. Bueno, esto en el curso, lo que hicimos fue, bueno, nos mostraron un montón de equipamientos muy zarpados que tienen, y que tiene el INPE también. Y bueno, el más común, por lo menos que después yo empecé a ver, sobre todo en océano, es este que está teniendo Lino con la mano, que nos está explicando cómo funcionaba, que se llama ACS. Ese instrumento lo que hace es, entra el agua por ahí donde está la mano de Lino, o no me acuerdo si así por el filtro sale, no me acuerdo. Y adentro tiene dos tubitos, un tubito es negro, totalmente negro, hacen pasar el agua y el sensor está del otro lado, y ese mide atenuación, o sea, dispersión más absorción, mide todo. Y después hay otro que es despejado, que entonces solo va a medir la absorción, porque todo el resto que se pierde por el cápsula no lo mide. Entonces, nos da datos de absorción y atenuación, y yo puedo despejar también y obtener la dispersión. Y eso se puede tirar en un punto de muestreo o se puede hacer una transacción. Hay muchos datos de la NASA de caracterización del océano a nivel gigantes y hacen una caracterización in situ de todas estas propiedades. Bueno, el scattering también vimos varios, este es el más grande, el de la derecha, que tiene muchas lucecitas, parece una luz de bolche. Tiene muchos LEDs a diferentes longitudes de onda, que lo que hacen básicamente es medir la dispersión en una longitud de onda y en otra longitud de onda, y después hacen como o cómo decae la luz en dos distintos longitudes de onda dadas por un LED. Y después, este era específico para eso, pero después hay un radiómetro que se llama Interprobe, que es radiómetro y además tiene también dos LED y tiene un sensor también de backscatter, está muy bueno. Y después también absorción en laboratorio, que acá estamos con Anabela en Ciencias Químicas, midiendo por el espectrofotómetro, que también lo íbamos a hacer en Brasil, pero estaba roto. Y con eso podemos medir espectros de absorción de lo que vos quieras. Metas de adentro. O de extinción, si tiene mucha dispersión. Bueno, después medimos con radiómetros. Lo de arriba, los dos de arriba son los que tienen ellos allá, que son el TRIOS, que son 3 sensores diferentes, uno apunta para cada lado diferente, uno al cielo, el otro al agua y el otro al sol, ahora lo voy a mostrar, y el otro que se tira al agua y miden el agua directamente, está muy bueno. Y también puede hacer free falling, se llama, que mide adentro del agua, lo haga haciendo como una canción. Bueno, como les dije antes, las irradianzas se miden con colectores cosenos, que son esta puntita blanca que se ve acá, entonces así miren todas las direcciones. Y este sería el colector, digamos, con ángulo sólido, que mide solo en ese ángulo, la velocidad. Bueno, y luego que medimos por un lado irradiancia y por el otro lado radiancia, tenemos que nosotros hacer el cálculo de la reflectancia, o muchas veces los software lo hacen, pero está bueno saber también cómo se hace ese cálculo, porque hay algunos factores como el viento, los ángulos, los índices de refracción, etcétera, que hay que tener en cuenta para calcular la reflectancia. Bueno, y estas de abajo son algunas de las campañas que hemos hecho con el radiómetro de CONAE, que es solamente un sensor, el que mide radianza, y vamos a medir mirando al cielo, por eso estoy acá a la derecha, estoy midiendo en un ángulo al cielo, después mido en el otro ángulo al agua, y después uno mide en el espectralón, que sería como medir la irradianza que llega del sol, ¿sí? Pero ya estamos viendo radianza en algo blanco que refleja todo el día.
Bueno, eso lo voy a mostrar ahora. Este paper que les contaba recién tiene este tipo, digamos, de gráficos donde dice qué ángulos hay que usar, evitar, por ejemplo, la dirección del sol para evitar el sun glint, en un ángulo distinto al del sol, puede ser a 60, nosotros tratamos de medir a ese ángulo, y a 45, que es lo que yo estaba haciendo, midiendo el cielo y así midiendo el agua. Después, bueno, ahí también te grafica qué tipo de, bueno, lo que estaba diciendo recién, la ED, toda la luz que nos llega, las distintas radianzas que salen del agua, etcétera. Pero para mostrar un poco de ese proyecto que está muy bueno. Esto fue usando el TRIOS, que justamente se llama TRIOS porque son 3 sensores diferentes, pero uno puede comprarlos por separado. Y está muy bueno porque tiene esta estructura metálica, que también se compra por separado, y donde uno puede fijar, lo digo así porque son todos muy caros estos sensores. Uno puede fijarlo al barco y entonces la medición, bueno, queda siempre fijo al mismo ángulo. Y el de irradianza lo pusimos arriba del barco de todo, era un barco hermoso de 2 pisos, y lo pusieron arriba de todo mirando al sol. Y ese quedó fijo ahí toda la medición. Bueno, y eso era para mostrarle una foto que se vea bien el colector Cosmo, porque me sacaron la cabeza con el curso. Bueno, entonces ahí medimos las 3 cosas a la vez, también eso es algo muy bueno. Lo otro lo medimos una vez primero, después otra vez, y después otra vez, y puede cambiar la condición. También te mide los 3, y un poco más confiable en ese sentido. Bueno, y después que me pareció increíble este aparato, que nosotros solo lo usamos en modo boya, que es este que está acá, esta foto está ahí midiendo, yo lo tiré, lo miraba así, porque me daba como una... Lo tiran al agua, esperen que se aleje bastante del barco y recién ahí empiezan a medir. Y bueno, y eso toma como 10 minutos de mediciones continuas y después filtran según la inclinación, porque no puede tener más de cierta inclinación y qué sé yo, y se quedan con algunos datos nomás. El mismo software lo hace y después bueno, se tira el espectro. Y después fíjense que acá tenemos el de irradianza y se ve el colector Clausen ese es el que va a estar acá afuera mirando al sol, entonces está afuera del agua. Y después tenemos el de radianza, que tiene este ángulo sólido, que está adentro del agua. O sea, el sensor está adentro del agua midiendo a superficial, en este caso en modo boyas, 0.20 por ejemplo. O lo que se le puede sacar es todo este capuchón que lleva ahí y soltarlo y que caiga. Tiene todo un diseño hidrodinámico, entonces va cayendo solo, se llama así free falling o modo perfilador, y va tomando datos, entonces uno puede ir viendo cómo cambia con la profundidad la luz. O bueno, en este caso la radianza. Inclusive mide irradianza bajo el agua. Es otro dato diferente. Es un cable gigante. Ese cable que se ve acá, que acá es el mismo, eso es lo único que te lo sostiene. Es un cable gordo así que está agarrado con una cosa gigante. Pero no, la verdad que también fue muy lindo el curso que nos daban todos los equipos así. Eran estos carísimos y nos lo daban para úsenlo, sáquense el miedo. No me animaban a agarrar al principio y la profesora era como decía, dale, tiralo, no sé qué. Bueno, eso está muy bueno también para perder el miedo a estos equipos y aprender a usarlos, es muy importante. Bueno, ahora, medimos estas cuestiones en el agua, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo queremos relacionar con variables de calidad de agua, entonces tenemos que medir también variables de calidad de agua porque medimos las variables ópticas. Esto fue lo que hicimos allá, que usamos un CTD, que es algo muy común en el océano, que lo que hace es medir mínimo conductividad, temperatura y profundidad, y después siempre tienen o desalinidad, bueno, tienen un montón de otros sensores, se pueden inclusive acumular, son unas cosas gigantes así, que las tiran al océano. Bueno, nosotros lo tiramos y vamos midiendo distintas profundidades. Después todos los otros, las otras fotos son de las cosas que usamos nosotros en lagos o embalses, que son sondas o sensores bueno, distintos sensores de turbidez, clorofila, transparencia con el disco de Secchi, que es de acá a la izquierda abajo. Bueno, distintos sensores que nos permiten medir directamente variables de calidad de agua. Que, valga la redundancia, muchos de ellos son ópticos. También están relacionados con eso. También. Bueno, ¿cómo hacemos relación entre estas variables que vengo explicando? Bueno, hay 2 formas. El problema directo sería, parto de mi variable de calidad de agua, por ejemplo, la clorofila, relaciono eso con una variable, con una propiedad inherente del agua, puede ser la absorción, y relaciono eso con una propiedad óptica aparente del agua, puede ser la reflectancia. Entonces, de una IOP,
tengo una función con la concentración de clorofila. Por ejemplo, la absorción, cómo se relaciona con la concentración de clorofila. Y de la reflectancia tengo otra función de cómo se relaciona con las propiedades inherentes. Entonces, por ejemplo, cómo se relaciona la reflectancia con la absorción. Y resuelvo el problema de esa forma, ¿sí? Con fórmulas o con funciones. Lo que nosotros solemos hacer es el problema inverso. Es decir, partimos de la reflectancia, por ejemplo, o de la radianza, o de lo que ustedes quieran, y lo relacionamos con una propiedad inherente del agua. En este caso, la absorción en general de la clorofila. Y las variables de calidad de agua, que son la concentración de clorofila, es lo que nosotros queremos obtener. Entonces hacemos este tipo de algoritmos. Concentración de clorofila es igual a alguna función de la remoción sin reflectancia. ¿Sí? Bueno, en este caso lo que hicimos fue, primero, en el curso no hablamos de satélite, no llegamos a eso, digamos, fue propiedades ópticas medidas in situ con variables de calidad de agua medidas in situ. Pero lo primero que hay que hacer, como les dije, es, nosotros medimos con un sensor irradianza y con el otro radianza. Bueno, de ahí, para llegar a la reflectancia o a la remoción sin reflectancia, tenemos que hacer una transformación. Hicimos estos 9 puntos de muestreo y medimos entonces la radianza que sale del agua. Este es el de tríos. Estoy midiendo afuera del agua. La radianza que sale del agua menos la radianza del cielo dividido la irradianza, ¿sí? Así sería. Bueno, y acá lo que agregamos es un factor ρ que tiene que ver con la reflectancia especular del agua y que se ajusta según el viento. O sea, si el viento es muy alto o hay mucho viento, no se puede usar el dato, o se recomienda no usar el dato porque tiene demasiado como dispersión de los datos. Y se suele usar, si no tenés datos de viento, o nosotros tratamos de ajustar con datos de viento que no eran tan cercanos y no quedaba bien, se usa si no 0023. En general se suele usar 0023. Pero bueno, es importante tener en cuenta ese dato de que cuando hay mucho viento no es recomendable medir o usar esos datos. Y llegamos a la reflectancia, que es esta que vemos acá. Con el otro sensor, estamos midiendo simultáneamente, estamos midiendo la radianza abajo del agua, ¿sí? Entonces es esta upwelling L menos 0. Y la tenemos que llevar afuera del agua, porque nosotros la irradianza la medimos afuera del agua. Y lo que queremos es la remoción sin reflector afuera del agua. ¿Cómo se lleva afuera del agua? Con el índice de refracción entre el agua y el agua. Yo les explicaba también eso para que se entienda. Y, ahí me faltó la del cielo. Sí, me faltó ahí un término, bueno. Pero es lo mismo dividido la E, que es la irradiancia que viene del sol. La diferencia es si uno mide adentro del agua o afuera del agua. Y fíjense que los espectros son un poco diferentes, ¿sí? Bastante diferentes. Pero bueno, la forma... ahí está, comparado. La forma es similar, pero fíjense que los valores, Dios mide un poco más, HiperPro, bueno, tiene varias diferencias. Yo hice una correlación entre la irradianza, que es exactamente la misma variable, y había buena correlación, pero no eran iguales. ¿Sí? Pues acá el sensor también tiene su diferencia. ¿Y qué hicimos después? Correlacionamos la remoción sin reflectance a 650 nanómetros, porque por bibliografía sabemos que en esa longitud de onda hay buena correlación, con la turbidez medida con el CTD. Entonces, comparamos cómo daba HiperPro y Trios. HiperPro, que es medido abajo del agua, nos da mucho mejor. El R es 0.94 contra 0.71 de Trios, con respecto a lo que yo mido en el agua. Pero eso no quiere decir que sea más parecido a lo que yo mido en satélite. Probablemente el más parecido a lo que yo mido en satélite sea Trios, que está fuera del agua. ¿Sí? Pero bueno, fue interesante ver cómo justamente el HiperPro tiene un ajuste mucho más lindo que el de Trios.